Hola, alumnas y alumnos de segundo medio. Les habla el profesor Pablo Ramírez, su profesor de física del Instituto Chacabuco. Y les doy la bienvenida a esta clase que tiene como nombre Fuerza de roce, en donde nosotros vamos a ver las distintas características que tiene esta fuerza, que es un tipo de fuerza más de las que ya habíamos visto en las clases anteriores, pero tiene como característica fundamental que se produce por la interacción de los objetos con las superficies. Y esa interacción tiene características físicas que son las que vamos a ver en esta clase. Así que bienvenidas y bienvenidos. Espero tomen atención y también tomen apuntes en su cuaderno de física y espero puedan entender bien los conceptos que quiero enseñarles. Así que mucha atención a las siguientes diapositivas. Lo primero que vamos a analizar es justamente la pregunta que aparece ahí, que es ¿qué es la fuerza de roce? El roce, el concepto de roce, es una fuerza que ya conoces en la vida diaria. Lo más probable es que ya te hayas topado con ella muchas veces y todos los días. Es la fuerza que hace que se frenen las cosas que tienen movimiento. O sea, todo lo que en algún momento tenga que detenerse es producto de la fuerza de roce. El caso, por ejemplo, de la suela de tu zapato y los neumáticos de un auto que se desgastan debido al roce, es justamente un ejemplo de la vida diaria que nosotros podemos encontrar. Hasta el momento, el roce es una fuerza cuya presencia no tiene una utilidad tan positiva, pero es la que quizás nos podría responder estas preguntas, que son: ¿cómo caminaría si no hay roce en el suelo entonces? ¿Cómo se podría frenar un auto? Entonces, de alguna forma, aunque no sea una utilidad positiva, sí es necesaria en todo lo que nosotros hacemos para nuestro diario vivir. Justamente como aparece ahí en el dibujo, cada vez que uno empuja algo, inmediatamente esa interacción que hay entre un objeto y la superficie o el suelo tiene roce y tiene que ver con la rugosidad de la superficie de contacto. Así que todo tiene que ver con la física de esta interacción. Entonces, cuando arrastras un objeto y sientes los efectos del roce, uno pudiese hacer un diagrama de cuerpo libre, un DCL, en un sistema cuando uno conoce todas las fuerzas presentes en alguna situación. Entonces, ¿en qué dirección y sentido se ubicaría la fuerza de roce? Nosotros vamos a ver varios ejemplos, pero los más característicos para este nivel son los siguientes. Por ejemplo, ese típico ejemplo de la persona que empuja una caja, inmediatamente ustedes se dan cuenta de que la persona está empujando la caja hacia la derecha y aparece lo que es una fuerza de roce hacia la izquierda. Entonces uno podría decir que la fuerza de roce es contraria al movimiento o a la fuerza que quiere hacer la persona para provocar el movimiento. ¿Ya? Si la persona empuja entonces a la derecha, la fuerza de roce va a ser a la izquierda. Lo mismo pasa en el caso de que un auto esté en movimiento, pero este auto va hacia la izquierda. Ahora el auto se mueve hacia la izquierda y el contacto que hay, si se fijan, esas rayitas son del aire, y el contacto que hay entre los neumáticos y la superficie son y forman lo que se llama fuerza de roce, que en este caso iría hacia la derecha, en sentido hacia la derecha, y tendrían la dirección horizontal, igual que arriba, pero obviamente con distinto sentido, porque ya están viendo ustedes que la fuerza de roce es contraria al movimiento de un cuerpo. Lo mismo pasaría en el caso de que si un niño quisiera moverse en un resbalín, la fuerza de roce, si se fijan, está en forma diagonal, que va hacia abajo. Por lo tanto, la fuerza de roce también va a estar en diagonal, en la misma dirección, pero hacia arriba. Nuevamente es contraria al movimiento que se quiere lograr. En la naturaleza, en nuestra superficie terrestre,
la Tierra tiene a su alrededor lo que se llama atmósfera. Y esta atmósfera son un montón de gases que hacen justamente el efecto de fuerza de roce cuando un cohete o una tripulación quiere entrar a la Tierra en esa dirección en diagonal hacia la derecha, hacia abajo, y la fuerza de roce entonces sería toda la atmósfera que está haciendo un aire y está haciendo una resistencia para que esto entre en la misma dirección pero en distintos sentidos. Lo mismo pasa con los meteoritos, los cometas que han ingresado también a nuestro planeta o cualquier otro planeta. La atmósfera hace de roce. Y finalmente también nosotros tenemos lo que son los cuerpos que caen, por lo tanto estamos hablando de un cuerpo que tiene una dirección horizontal, perdón, verticalmente hacia abajo, tendrá una fuerza de roce del aire hacia arriba. Entonces, en conclusión, en todos estos ejemplos que nosotros hemos visto, los 5 ejemplos, la fuerza de roce se caracteriza porque es contraria al movimiento de los cuerpos, ya sea en forma horizontal, como son esos 2 ejemplos, en forma vertical, como es ese ejemplo que está ahí, o en forma diagonal, para que lo anoten ahí en su cuaderno y no se lo olvide, siempre contraria al movimiento. Entonces lo que vamos a hacer ahora es justamente ver las características físicas que tiene la fuerza de roce según lo que vimos ya con los ejemplos anteriores. La primera característica de la fuerza de roce es que siempre apunta en sentido contrario a la velocidad o al movimiento. Siempre en sentido contrario, independiente del movimiento, siempre lo va a hacer de esa forma. Eso significa que la fuerza de roce entonces siempre se opone al movimiento. Es lo contrario a lo que un cuerpo quiere hacer en movimiento. La segunda característica de la fuerza de roce es que depende del material del que están hechas las superficies de contacto. Por lo tanto, no siempre los roces que se producen o la fuerza de roce van a ser iguales porque dependen del material. Entonces hay materiales que pueden producir más roce o otros que pueden producir menos. El valor de la fuerza de roce no depende del tamaño de la superficie que está apoyada. O sea, no depende si el suelo, en este caso la superficie, si el suelo es más grande o es más pequeño. Sí depende del cuerpo que está apoyado, pero no si el suelo es más grande o es más pequeño. Como dice ahí, la fuerza de roce es proporcional a la fuerza normal. Por eso es importante de la clase anterior, de la guía de autoaprendizaje que vimos las 2 clases anteriores, tengan claro que una de las fuerzas naturales es la fuerza normal y que es la fuerza que ejerce la superficie sobre el cuerpo. Por lo tanto, al decir que es proporcional, significa que si una aumenta, la otra también lo hace. Por lo tanto, la fuerza de roce depende de la fuerza normal, para que lo tengan claro y lo puedan anotar también en su cuaderno. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser ver cómo podemos calcular la fuerza de roce. Lo primero que vamos a analizar, y también les pido por favor que lo anoten en su cuaderno, es que la fuerza de roce tiene esa fórmula que está ahí. Fr va a ser igual a la letra mu del abecedario griego, multiplicado por la fuerza normal. Si quieren le pueden agregar ahí una flechita, porque la fuerza n, la fuerza normal, es un vector, es un tipo de fuerza. Por lo tanto, esa que está ahí es la ecuación de la fuerza de roce para que lo anoten por favor. La letra mu del abecedario griego, que es como una U, por la fuerza normal. Ahora, ¿qué es mu? Mu se le llama el coeficiente de roce o al coeficiente de esta fuerza que corresponde al coeficiente de roce del propio que tiene cada material. Por lo tanto, este coeficiente es un número que está calculado con anterioridad, es un número experimental y que los científicos han medido durante mucho tiempo para saber cuál es su valor. ¿Cuál es la característica de este número? El coeficiente mu, como aparece ahí,
no es un número o no es un coeficiente que tenga unidades de medida física, no las tiene, ya para que las anoten ahí, sino que es solamente un número y los valores que tiene este coeficiente van del valor 0, donde esto quiere decir que no hay roce, y es lo que sucede en el espacio, que ahí prácticamente la interacción es 0, no hay roce, y un valor máximo de 1. Este valor 1 nos va a indicar que existe un roce máximo, ¿ya? Hay algunas excepciones en la naturaleza, pero el valor que va a tener mu va a ser entre 0 y 1, sin unidades de medida. Que también es importante que anoten es que vamos a distinguir dos tipos de coeficientes o dos tipos de letras mu. Una, nosotros la vamos a llamar roce o coeficiente de roce estático. Es decir, nosotros vamos a escribir esa letra mu y una e, mu estático. Y el roce cinético lo vamos a llamar también con la letra mu, pero con una letra c. ¿Ya? Mu, c y mu e. Uno va a ser estático y el otro cinético. La fuerza de roce estático se encuentra presente cuando el cuerpo se encuentra detenido. Eso quiere decir que está en reposo. Entonces, cuando un cuerpo está quieto, está en reposo con velocidad 0, nosotros le vamos a llamar fuerza de roce estático, donde va a tener el coeficiente de roce estático. En cambio, si el cuerpo está en movimiento, allí es donde aparece la fuerza de roce cinético. Como dice ahí, se encuentra presente cuando el cuerpo se encuentra en movimiento, es decir, cuando adquiere velocidad. Por lo tanto, nosotros vamos a tener un mu estático y un mu cinético. Otra cosa que tienen que anotar, que no aparece ahí, que el mu estático, como el cuerpo está quieto, siempre va a ser mayor al mu cinético, debido justamente porque los cuerpos que están en reposo cuesta mucho más moverlos que cuando están en movimiento, y eso lo podemos ver cuando uno quiere empujar un auto, en donde al principio cuesta, pero después ya no cuesta tanto. Así que por favor los invito a anotar todo esto en su cuaderno y que les quede bien clarito el concepto de fuerza de roce, que es una multiplicación de dos expresiones como está aquí, que es mu por la fuerza normal. Acuérdense de eso porque es lo que vamos a aplicar en esta guía. Ahora, este valor de coeficiente de roce no se lo tienen que aprender de memoria, sino que lo más probable es que en casi todos los ejercicios ustedes encuentren un valor. Y ese valor numérico, una de las tablas que existe en internet, es la que se presenta ahí a continuación. Si se fijan, la primera columna muestra los materiales que están en contacto. Es decir, si yo junto hielo con hielo, y esos dos hielos están quietos, o sea, están estáticos, voy a tener un coeficiente de roce de 0,1. En cambio, si están en movimiento, voy a tener un coeficiente de 0,03, o sea, menor que el estático. Si yo tengo dos cuerpos o dos superficies en donde encuentro aquí vidrio con vidrio, lo que voy a tener presente es que cuando estén quietos el vidrio con el vidrio, voy a tener un coeficiente de 0,9, y si están en movimiento voy a tener un valor de 0,4, y así sucesivamente con todos los cuerpos. La madera con el cuero, madera con piedra, madera con madera, acero con acero y caucho con cemento, que es lo que más se ocupa por el tema de los autos. Si está quieto quiere decir que hay un roce máximo, por eso los autos no se mueven cuando están quietos en una calle y a lo mejor se le olvidó colocar el freno de mano. No se va a mover porque el roce prácticamente es máximo y un roce cinético de 0,8. Entonces, siempre, si se fijan la tendencia, es que si hacemos aquí el signo mayor, siempre el coeficiente de roce estático va a ser mayor al roce cinético. 0,4, 0,3, 0,7, 0,3, 0,4, 0,3, 0,74, 0,57. O sea,
todos los valores van entre 0 y 1 y no tienen unidades de medida, sino que nos indican el valor del coeficiente que tienen estos materiales en contacto que están acá. Por lo tanto, cuando se encuentren con un ejercicio, lo más probable es que les digan estos valores, porque no hay que aprendérselos de memoria, sino que hay que aplicarlos. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser aplicar esta ecuación con un ejemplo que les voy a mostrar a continuación. El ejemplo se llama ¿cómo mover un Snorlax? Para los que no conocen Pokémon ya van a saber qué significa un Snorlax. El ejemplo dice, un Snorlax de 460 kilogramos, y ahí ese dato es súper importante para que lo vayan anotando en su cuaderno, porque nos están dando la masa del Snorlax, y ese dato se sacó según la Pokédex, que encontré en internet, se encuentra interrumpiendo tu camino. Como no cuentas con una Pokéflauta, que es el instrumento para mover al Snorlax sin hacer fuerza, tendrás que empujarlo. Ahí nos dicen, considere que el coeficiente de roce estático, por eso aparece mu-e, va a ser 0,5 y el coeficiente de roce cinético va a ser 0,3. Ese es el problema y así son los tipos de ejercicio que vamos a tener en esta guía, en esta semana. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder entender a cómo se utiliza el concepto de roce estático y el concepto de roce cinético. Para los que no conocían un Snorlax, ese osito es. Un osito muy tierno, pero con mucha masa. Es decir, con mucho peso. Entonces acuérdense que tenemos una masa de 460 kilogramos, un coeficiente estático de 0,5, un coeficiente cinético de 0,3 y un osito que tenemos que mover. Antes de calcular cualquier cosa, los voy a invitar a poder analizar la fórmula de fuerza de roce para este tierno Snorlax, ya que todo este análisis lo vamos a ocupar en todos los ejercicios que vamos a tener en esta guía de autoaprendizaje. Primero que todo, acuérdense que si yo tengo ese osito que está ahí y está apoyado en el suelo, lo primero que voy a tener en forma vertical hacia abajo va a ser el peso. El peso es la letra P con una flechita y que es la fuerza que ejerce la Tierra sobre un cuerpo, en este caso el Snorlax. Si esta superficie o el suelo que está ahí atrás aguanta al Snorlax, está aguantando al osito, eso quiere decir que la fuerza normal que está ejerciendo la superficie sobre el oso es contraria al peso. Entonces nosotros vamos a hacer ejemplos siempre con una superficie horizontal y que nosotros vamos a considerar la fuerza normal como contraria al peso. Entonces, con este análisis de fuerza o de vectores, yo voy a decir entonces que la fuerza normal va a ser contraria al peso y eso significa que es menos P. Insisto, esto es súper importante que lo noten porque lo vamos a aplicar en todos los ejercicios y yo se los voy a explicar ahora para que ustedes después lo apliquen de forma más rápida. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto entonces? Que la fuerza normal va a ser igual a menos cómo se calculaba el peso según lo que vimos en la guía anterior. A ver si se acuerdan. Ya, vamos a decir que sí. Masa por gravedad. Por lo tanto, nos están diciendo que la fuerza normal la podemos calcular con la multiplicación de m por g, pero le agregamos un signo menos. Ahora bien, la g es la gravedad de la Tierra, es una aceleración, y nosotros en la guía anterior lo recalqué hartas veces, de que lo vamos a considerar que en la Tierra va a tener un valor de 10, ese valor aproximado, como es una aceleración, es metro segundo al cuadrado, ¿ya? Metro segundo al cuadrado. Es una aceleración.
Por lo tanto, siempre la fuerza normal, ya con esos datos que nosotros tenemos ahí, va a ser menos la masa por la aceleración de gravedad de la Tierra, a no ser que nos digan que estamos en otro planeta o nos digan otro valor de gravedad. Pero hasta el momento lo que vamos a hacer van a ser puro ejercicio aquí en la Tierra. Entonces esta va a ser nuestra presión para la fuerza normal, ¿ya? Menos m por 10. Es una multiplicación. Si nosotros recordamos, esto lo vamos a encerrar. Si nosotros recordamos lo que dijimos delante de la fuerza de roce, que es lo que quiero que no se les olvide y que lo puedan anotar, es que en términos de fórmula, nos acaban de decir que la fuerza de roce, que también es un vector, es igual a la multiplicación de el coeficiente de roce, que es la letra mu, por la fuerza normal. Si yo considero esta expresión para la fuerza normal, entonces todo esto que está acá, esa fuerza normal, es la misma que aparece ahí. Por lo tanto, toda esta expresión que está acá, que es menos por 10 metros segundo cuadrado, también la puedo reemplazar ahí. Por eso quería analizar esta fórmula, porque finalmente lo que nosotros vamos a aplicar en nuestros ejercicios es que la fuerza de roce va a ser igual al coeficiente, ya sea estático o cinético, y lo vamos a multiplicar por menos m por 10 metros segundo cuadrado. Esta va a ser nuestra fórmula o nuestra expresión para todos los ejercicios de esta guía. No estoy diciendo que esta es la única fórmula de fuerza de roce, estoy diciendo que esta es la que nosotros vamos a ocupar. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que saber yo para conocer el valor de una fuerza de roce? Es el valor del coeficiente, el valor de la masa y asumir que estamos en la Tierra. Y ahí inmediatamente nos va a dar la fuerza de roce, que su resultado va a ser negativo. Entonces, todas esas consideraciones tengo que tener en cuenta, acordándome que tengo un signo negativo y que la fuerza de roce es siempre contraria al movimiento. Así que en su cuaderno, por favor, me gustaría que anotaran esa expresión, porque es la que más vamos a utilizar en los ejercicios, ya que nos indica que necesitamos dos datos para conocer la fuerza de roce. Entonces, vamos a volver con el ejemplo. Lo primero que vamos a calcular va a ser el roce estático o la fuerza de roce estático. Vamos a repetir la fórmula que les pedí que escribieran anteriormente, para que se den cuenta cuál va a ser el pequeño cambio que vamos a hacer. Habíamos puesto entonces anteriormente que la fuerza de roce es igual al coeficiente de roce por menos la masa por la gravedad de la Tierra, que en este caso sería 10 metros segundo cuadrado. Eso es lo que recién les dije que anotaran de la diapositiva anterior. Ahora, como nos están diciendo que el roce es estático y queremos calcular la fuerza de roce estático, vamos a cambiar una pequeña cosa. Aquí vamos a colocar una letra E, que significa fuerza de roce estático, y aquí una letra E, que significa el coeficiente de roce estático. ¿Qué es lo que nos decían los datos? Nos decían que la masa de Snorlax era igual a 460 kilogramos. Si no se acordaron o no lo anotaron, lo pueden retroceder a este video y ahí se van a dar cuenta de este dato. Tenemos 460 kilogramos y nos dicen que el roce estático, el coeficiente de roce estático, perdón, es igual a 0,5, que no tiene unidad de medida, es solo un número, 0,5. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar estos datos que están acá, estos valores que tenemos del problema, en esta ecuación que está aquí. Y nos quedaría de la siguiente forma.
la fuerza de roce estático va a ser igual al coeficiente de roce estático, que es 0,5, por menos la masa, que son 460 kilogramos. Esta sí tiene unidad de medida, por eso se ocupan los paréntesis cuadrados. Y lo vamos a multiplicar por 10 metros segundo cuadrado, porque estamos en la Tierra y queremos empujar este Snorlax. Si ustedes se fijan, esto es la calculadora, pueden multiplicar las tres cosas al mismo tiempo, o se pueden dar cuenta que si yo multiplico 10 por 460, es lo mismo que agregar un 0 acá, y me va a quedar menos 4600. Estas unidades que están acá, kilogramos y metros segundo cuadrado, acuérdense que cuando estamos hablando de fuerza se transforman en lo que se llama newton. Por eso no quiero que se confundan con la otra n de fuerza normal. Entonces, si yo multiplico 460 por 10, me queda 4600. Entonces ahí decimos entonces que la fuerza de roce estático va a ser igual a la multiplicación de 0,5 por 4600. Si ustedes hacen eso en la calculadora, o los que ya saben matemáticas, se dan cuenta que multiplicar por 0,5 es lo mismo que dividir por 2. Si no están seguros, ocupen calculadora. Fuerza de roce estático, entonces, va a quedar una expresión en donde me va a dar menos 2300 newton. Ese es el resultado final del roce estático, el resultado final de conocer cuál es la fuerza que tengo que hacer para recién empujar a este osito que está aquí. Lo que hay que hacer para poder empujarlo cuando este osito está quieto, o sea, en forma estática, son menos 2300 newton, por lo menos, para poder hacer que el resultado me dé 0 y así poder mover este osito. Por lo tanto, al final el roce estático, la fuerza de roce estático, se mide en newton. Y acuérdense siempre que la fuerza de roce tiene un signo negativo. Y este signo negativo nos indica que está en contra del movimiento. Y 2300 newton es bastante. Es como levantar justamente 230 kilogramos. Así que es bastante fuerza lo que hay que hacer para mover este lindo osito llamado Snorlax. Siguiendo entonces con la misma lógica de la parte A, que sería el roce cinético, el roce estático, perdón, ahora nos piden calcular cuál es el roce cinético, o sea, cuando ya logramos mover al Snorlax, a este osito, y ahora ya el Snorlax está en movimiento, pero que esté en movimiento no significa que haya perdido masa, por lo tanto la masa sigue siendo 460 kilogramos. Entonces, acuérdense de colocar ese dato si es que no lo anotaron. ¿Cuál es la diferencia? Es que nuestro coeficiente de roce cinético, como habíamos dicho, que es siempre menor al estático, nos dicen que es 0,3. Entonces nosotros habíamos dicho adelante que la fuerza de roce, en términos generales, siempre va a ser, para esta guía, para esta semana, la multiplicación del coeficiente por la fuerza normal, que habíamos dicho que era menos masa por la aceleración de gravedad, que es 10 metros segundo cuadrado. ¿Cuál es la pequeña diferencia que vamos a hacer en este caso? Yo creo que algunos ya se dieron cuenta, es que ahí va a ir la letra C, que es la fuerza de roce cinético, y ahí va a existir la letra C, que significa el coeficiente de roce cinético. Por lo tanto, hacemos lo mismo que la parte anterior, solamente que nos diferencia que ese valor va a disminuir. Entonces tenemos que la fuerza de roce cinético, recordando que es un vector, va a ser igual a 0,3, que no tiene unidad de medida, es solamente un número, 0,3 por menos 460 kilogramos, que
sigue siendo la masa del Snorlax, esté quieto o se esté moviendo, por 10 metros segundo cuadrado. Bueno, me pasé en una rayita. Metros segundo cuadrado. El mismo análisis anterior, si yo multiplico 460 por 10, me va a quedar 4600 nuevamente. Entonces puedo colocar fuerza de roce cinético, va a ser igual a 0,3 por menos 4600. Y habíamos dicho ya que esas unidades se transforman en Newton, que es la unidad de medida de todas las fuerzas. Y si ustedes lo hacen en la calculadora, 0,3 por 4600, le va a dar el resultado de 1380. Entonces usted va a colocar como desarrollo y en el resultado de esta operación que la fuerza de roce cinético es menos 1380 newton. En comparación con la fuerza de roce estático que nos había dado 2300, ahí claramente ya en forma más concreta tenemos que la fuerza de roce cinético es menor a la fuerza de roce estático. Fuerza de roce menos 1380 newton. O sea que este osito que está acá, cuando está quieto, cuesta más moverlo que cuando ya tiene velocidad. Porque cuando está con velocidad, su factor es 0,3. Y eso hace que necesitemos menos fuerza para empujarlo cuando esté en movimiento que cuando está quieto. Y así se resuelven los ejercicios para conocer la fuerza de roce estático y la fuerza de roce cinético. Siempre ocupando esta expresión que está aquí, por favor, que no se les vaya a olvidar, donde solamente cambiamos esas letras. Una para estático y otra para cinético. Entonces, querido alumna, no me queda más que decirte que espero que hayas aprendido un poquito más acerca de la física, sobre todo del concepto de fuerza de roce, y que hay dos tipos de roce. El roce estático, acuérdense, que se mide con el coeficiente de roce estático, y que siempre va a ser mayor a la fuerza de roce cinético, que es donde se ocupa el coeficiente de roce cinético. Ahora te invito a desarrollar la guía de autoaprendizaje de esta semana, que se encuentra en la sesión de Classroom, como siempre, y obviamente te doy mucho éxito en tu aprendizaje. Ese es mi mensaje que siempre se los doy, siempre y cuando me pregunten. Así que estoy atento a sus comentarios en la sesión de Classroom con las preguntas y los mensajes si es que no entendieron algo antes de la fecha de entrega. Muchas gracias y mucho éxito en esta semana. Espero les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran, y si tienen dudas me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal